El sol de la mañana en los suburbios de una capital del Medio Oriente proyecta sombras largas y bien definidas sobre el asfalto impecable de una calle flanqueada por muros altos y jardines que se ven de lujo. A las 7:15. El único ruido que rompe el silencio es el ritmo metálico de un aspersor automático, que lanza una brisa finita sobre las flores de una de esas casas de clase media alta. El tráfico a lo lejos de la metrópoli suena como un zumbido que no para, pero ahí, en esa calle llena de árboles, se respira una calma doméstica total, casi artificial de tan perfecta que se siente. Un portón eléctrico se desliza sin hacer ni un ruido y un señor de mediana edad, de traje gris bien cortado y con su maletín de cuero café en la mano, camina con paso firme hacia su coche estacionado bajo la sombra de un árbol. Lleva un termo negro y el vaporcito que sale de la tapa de lata que es café recién hecho. Un detalle de lo más normal que hace que toda la escena se sienta tranquila y predecible. El hombre se acerca a su carro sin pensarlo dos veces. No voltea a los lados, no cambia el paso ni se ve para nada alerta. Se mueve como quien se siente el dueño de su propio terreno. Llega a la manija de la puerta del conductor y sus dedos rozan el metal frío justo cuando la luz del sol rebota en la pintura pulida, lanzando un charolazo que ciega a cualquiera que vaya pasando. No se oye el estruendo de una explosión. No huele a pólvora y no vuela ni un vidrio que rompa la paz de esa zona tan exclusiva. Lo que se escucha es apenas un zumbido metálico, un sonido seco y cortante que raja el aire en un microsegundo, seguido por un golpe sordo, como cuando algo pesado cae sobre una superficie blanda. El termo se estrella contra el suelo, tirando todo el líquido oscuro en el pavimento, mientras el maletín se desliza suavemente por el cofre del coche. El hombre se desploma al instante. Su cuerpo se dobla como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían con una navaja invisible. Cae justo al lado de la llanta delantera, pero el carro queda intacto. Ni un raspón en la pintura ni una grieta en los vidrios, algo que no tiene lógica para los atentados que se ven por esos rumbos tan conflictivos. En las casas de junto, nadie mueve ni una cortina y no suena ni una alarma, porque la fuerza que le dio al blanco fue tan controlada que la energía ni se sintió más allá de unos cuantos centímetros. La calle sigue como si nada, excepto por el cuerpo tieso en el asfalto y el rastro de café que ya se empieza a secar bajo el calor del sol. El asunto, aunque terminal, tiene un aire clínico, quirúrgico. Es como una ruptura de la realidad que pasó tan en silencio que, de lejos, parece que el tiempo simplemente decidió pararse para ese individuo. Esa escena, bañada por la luz dorada y envuelta en un silencio que cala, no fue por un infarto ni por un golpe de mala suerte. La caída de ese hombre contra el metal de su coche es el punto final de una ruta trazada con matemáticas exactas en oficinas a miles de kilómetros. Cada detalle de ese momento, desde cómo se acercó hasta el segundo exacto en que tocó la manija, ya lo habían simulado y calculado mentes que volvieron la fatalidad una ciencia exacta. Aquí no hubo improvisación. Lo que hubo fue la voluntad de una institución superior que decidió que ese hombre debía dejar de existir sin que el mundo se diera cuenta siquiera de cuando pasó de la vida a la ausencia. Lo que pareció una muerte por azar fue, en realidad, un plan absoluto e invisible que ya estaba escrito. Mientras la historia avanza y salen a la luz los detalles de esta operación quirúrgica, gente de todo el mundo la está siguiendo. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este relato. Darle like al video y seguir el canal ayuda a que sigamos produciendo estas narrativas con esta calidad. Para entender qué pasó en ese suburbio, hay que mirar más allá del cuerpo en el pavimento, porque ese evento es solo la cara visible de una red global de vigilancia y ataque que opera en las sombras. Nada fue al tanteo, desde la elección del arma hasta la decisión de guardar silencio, lo que nos dice que estamos ante una nueva era de broncas donde la fuerza bruta ya fue. Ahora lo que manda es la supremacía de los algoritmos y la discreción terminal. La muerte silenciosa de este hombre es la promesa oscura de que, en el mundo moderno, la protección física es un cuento chino frente a la capacidad de lanzar ataques a través de los continentes. Este relato va a desmenuzar cómo la inteligencia pudo localizar, rastrear y dar de baja a uno de los arquitectos más cuidados de un programa militar pesado sin causar ni un rasguño a nadie más. El misterio no es solo la tecnología, sino la frialdad con la que se tomó la decisión, tratando una vida humana como si fuera un problema de ingeniería que se resuelve con un bisturí. Lo que acabamos de ver es apenas la punta del iceberg de una red de espionaje de alta tecnología donde lo que importa no es el ruido,
sino que el destino ya está decidido por alguien que lo ve todo desde arriba sin que nadie lo note. El hombre tirado en el asfalto no era un soldado de a pie ni un político de esos que andan echando discursos para encender a la gente. Su nombre aparecía en listas muy pesadas de inteligencia, y no por ser muy carismático, sino por lo brillante de su mente y lo difícil que era encontrar a alguien con su especialidad. Era el ingeniero jefe de un programa de misiles transcontinentales, un académico que cambió los salones de clase por complejos bajo tierra para convertir fórmulas complejas en armas de destrucción estratégica. En el mundo de la defensa, era un activo que no tenía reemplazo, el cerebro capaz de arreglar las fallas de estabilidad que tenían a los misiles del régimen en pañales. Su vida era la física aplicada al combate. Para él, una ojiva no era un arma de terror, sino un reto matemático de precisión que ya casi tenía resuelto. Su perfil psicológico era de un rigor que ya rayaba en lo obsesivo, y eso se pasaba a su vida personal, con una rutina casi de monje. Era un hombre de costumbres predecibles pero blindadas, nada de usar aparatos electrónicos que pudieran rastrearlo y siempre de lejitos con las redes sociales o los satélites. Analítico a morir con su propia seguridad. Aplicaba lo que él llamaba aleatoriedad calculada, cambiando tantito sus horarios y rutas, creyendo que la lógica humana podía ganarle a la vigilancia de las máquinas. No tenía facha de héroe ni de sádico. Se veía a sí mismo como un patriota técnico, un servidor del Estado convencido de que la soberanía de su país dependía de la curva perfecta de una lámina de metal. En la chamba, mandaba con una autoridad silenciosa, siendo el eje de una red enorme de científicos y militares que necesitaban su visto bueno para cualquier avance. Estaba en la mera punta de la pirámide, actuando como el filtro que garantizaba que ningún error de cálculo echara a perder el prestigio militar del país. Su valor estratégico era tal que su ausencia no era solo una pérdida humana, sino un atraso técnico de por lo menos una década para el programa de armas. Tenía en la cabeza el mapa de sistemas que todavía ni se documentaban, volviéndose el guardián de secretos que lo hacían, al mismo tiempo, el hombre más valioso y el blanco más importante en el ajedrez geopolítico de la región. A pesar de tener tanta responsabilidad, se mantenía con el perfil de un burócrata de alto nivel, viviendo en un barrio que gritaba normalidad y seguridad. Sus vecinos lo veían como un padre de familia discreto, un profesional serio que salía a trabajar cada mañana con su maletín y su termo, sin imaginar que ese señor cargaba con las llaves de un arsenal capaz de cambiar el equilibrio de poder en todo el mundo. No andaba con convoys armados ni guardaespaldas ostentosos, porque juraba que la discreción era su mejor blindaje, un camuflaje social que lo protegía más que cualquier muro de concreto. Esa confianza en su invisibilidad doméstica fue su único error, un punto ciego que no tomó en cuenta que la amenaza no necesitaba estar cerca para pegarle. Su importancia iba más allá de sus fronteras, lo traían en la mira agencias extranjeras que veían en sus avances una amenaza existencial para sus propios intereses. No era solo un ingeniero. Era el motor de una carrera armamentista que ya estaba por cruzar la línea de no retorno. Para sus enemigos, él era un problema de ingeniería que necesitaba una solución definitiva, un nudo que no se iba a desatar con diplomacia ni con sanciones económicas. Él era el conocimiento que vuelve una amenaza teórica en un peligro real, y su vida estaba amarrada al éxito o al fracaso de la disuasión nuclear que él mismo ayudaba a construir. Al verlo caminar hacia su coche esa última mañana, la inteligencia vio más que a un hombre. Vio el colapso inminente de años de esfuerzo por frenar los misiles en esa zona. Él era el punto donde chocaban todos los intereses, una pieza única en un tablero donde sacrificar a un caballo puede dejar tieso al rival. Su muerte no fue por venganza, sino una medida preventiva, un corte directo a una línea de conocimiento que el estado contrario ya no iba a tolerar. Vivió creyendo que su mente era su mejor defensa, sin darse cuenta de que era precisamente lo que tenía en la cabeza lo que lo había sentenciado a ese final repentino y silencioso en el asfalto caliente. El escenario donde se movía el ingeniero no era solo un laboratorio aislado, sino un hervidero político donde la tecnología de los misiles era la moneda de cambio final. El país vivía bajo sanciones muy duras, lo que hacía que cada avance técnico fuera una victoria para la propaganda y un arma para presionar al occidente. Dentro de las instituciones, había una tensión que no se veía entre los militares, que querían resultados ya, y los científicos, que batallaban porque no les llegaban piezas de precisión contrabandeadas. El programa era el orgullo nacional,
la prueba de que el ingenio local podía saltarse el aislamiento global, y el blanco era el símbolo máximo de esa resistencia. Cada prueba que salía bien cambiaba los mapas estratégicos en Washington y Tel Aviv. Las tensiones se estiraban por redes de inteligencia que checaban cada gramo de fibra de carbono que cruzaba la frontera. El mundo veía una calma diplomática que era pura farsa, porque abajo se peleaba una guerra de sombras en puertos, aeropuertos y servidores encriptados. El miedo a que la cosa escalara a lo nuclear hacía que frenar ese programa fuera prioridad número uno para la seguridad internacional. No era una pelea por territorio. Era una carrera contra el reloj para que el régimen no pudiera hacer ojivas más chicas, lo que haría sus misiles casi imparables. Se vigilaban unos a otros todo el tiempo, interpretando cada avance técnico como el aviso de una guerra mayor. Esta historia no es sobre el individuo, sino sobre sistemas que chocan, la seguridad de un Estado contra el poder de una superpotencia tecnológica. El ingeniero era el punto más crítico de una red de proveedores y militares que buscaban la supervivencia del régimen. Del otro lado, las agencias de inteligencia trabajaban bajo la idea de que la paz regional dependía de cortar esas cadenas de conocimiento. El conflicto era asimétrico y callado, pasando en oficinas y pantallas de satélite que no le quitaban el ojo al país ni un segundo. El hombre en medio de todo se volvió una variable en una ecuación de riesgo que involucraba millones de vidas y billones de dólares en armamento. La cosa estaba tan compleja que hasta el mismo blanco vivía en una burbuja de protección estatal que era mitad privilegio y mitad cárcel. Lo cuidaban sus enemigos, pero también sus propios jefes, que temían que se fuera del país o que lo reclutaran. El sistema que lo protegía era el mismo que lo ponía en la mira, porque su valor no se podía esconder. Adentro del gobierno también había presión. Los fallos en pruebas anteriores lo obligaban a asomarse más de lo que su precaución le dictaba. Estaba atrapado entre la urgencia de avanzar y la necesidad de ser invisible en un mundo donde la privacidad ya es un lujo del pasado. El barrio donde vivía daba el contraste perfecto. Una vida común que escondía la maquinaria de guerra más avanzada. Los vecinos eran otros peces gordos, creando una falsa sensación de seguridad. Pero para los que veían las fotos de satélite a miles de kilómetros, ese barrio era un mapa de blancos potenciales donde cada rutina se estudiaba hasta el cansancio. La normalidad del suburbio era solo la piel de un organismo militar que latía según avanzaban los misiles, y esa piel estaba por ser perforada por una tecnología que no respeta fronteras ni soberanías. El conflicto estaba por llegar a su punto de quiebre en una zona residencial de lo más tranquila. Al final de cuentas, el riesgo de una guerra total imponía una lógica cruel. Era mejor quitar al mentor que bombardear las fábricas y armar un desmadre impredecible. El individuo era el punto de menos resistencia con el mayor impacto posible. El ambiente institucional estaba lleno de planes de emergencia, pero nadie vio venir que la amenaza llegaría como un objeto cinético capaz de saltarse las defensas aéreas y los muros de concreto. El pleito de sistemas se iba a resolver no con un ejército, sino con una decisión burocrática tomada en una sala con aire acondicionado, muy lejos del sol del Medio Oriente. La historia del ingeniero es la historia de cómo el conocimiento se volvió el campo de batalla más peligroso del siglo XXI. El paso de vigilar a dar la orden de matar no fue por un arranque de coraje, sino un proceso burocrático lento y frío en cuartos sin ventanas. Durante meses, los analistas pesaron el costo político de una falla técnica contra el riesgo de una ojiva que sí funcionara. La decisión se tomó cuando la inteligencia confirmó que el ingeniero ya había terminado los cálculos para un nuevo prototipo. En esa sala fría, la vida del blanco se volvió una gráfica de probabilidad. Su existencia ya era un riesgo que no podían correr. La orden no se gritó. Se firmó electrónicamente tras juntas donde usaron palabras como neutralización para no sentir el peso de lo que estaban haciendo, manteniendo la distancia necesaria para un acto de Estado. Matarlos se volvió la única opción cuando fallaron los virus digitales y la sabotaje de suministros. El virus que usaron antes ya no servía contra los sistemas que el ingeniero armó en persona. La diplomacia ya no daba para más y el tiempo se acababa mientras las pruebas de motores ganaban velocidad. Estaba claro, mientras ese cerebro estuviera funcionando, el programa iba a ir un paso adelante de las sanciones. El pragmatismo le ganó a la duda y la orden de cero daño colateral se volvió la regla de oro para seguir adelante. El momento de la decisión final no tuvo nada de drama,
Pareció más el cierre de una auditoría financiera que el aviso de una muerte. Se eligió el lugar y la hora para que el blanco estuviera solo, lejos de su familia y de gente inocente, para no pagar el costo político de víctimas civiles. Había que sacarlo de la jugada de forma tan limpia que hasta se pudiera negar si hacía falta. La luz verde se dio justo cuando confirmaron que esa mañana llevaría planos y datos en una USB encriptada a una base militar. Eliminarlo no era el fin, sino el medio para destruir el avance técnico que cargaba en su maletín de cuero. Esa frialdad es la cara de la guerra moderna. El blanco es una pieza defectuosa que hay que sacar de la máquina. No hubo debates morales, solo pláticas técnicas sobre la puntería del arma y el clima para el lanzamiento. Todo el sistema estaba hecho para no sentir nada, basándose solo en métricas de seguridad nacional. La burocracia de la muerte funcionó como relojito, asegurando que todos tuvieran como lavarse las manos y que la operación quedara como un éxito logístico. La sentencia la dieron hombres de traje que nunca le verían la cara al blanco, más que en píxeles de alta resolución. Cuando la orden llegó a los operadores, el destino del ingeniero ya estaba sellado por la lógica institucional. Probaron todas las variables en la computadora, desde el viento hasta qué tanto calor aguantaba el asfalto. Para el mando central, eliminarlo era un trámite necesario para evitar una guerra global después. El peso de la elección se midió en estabilidad geopolítica, olvidándose de la parte humana de quien estaba por volverse una estadística de precisión. Esa firma fue el sello de un contrato que no aceptaba reclamos, operando en una frecuencia de poder que se brinca las leyes internacionales por la supervivencia estratégica. El silencio después de firmar fue el prólogo de lo que iba a pasar bajo el sol, a miles de kilómetros. En esa oficina, la vida del ingeniero ya se había acabado. Lo que seguía era solo la ejecución física de algo que ya era lógico. Esa frialdad garantizó que, llegado el momento, nadie dudara. La máquina de guerra decidió que lo que él sabía era demasiado peligroso para que anduviera caminando así como así por las calles. La lógica de la operación no permitía usar pólvora, porque el ruido y el fuego de una explosión normal serían un grito de guerra que la diplomacia no quería. Se fueron por la negación total, usando una munición cinética que solo usa masa y velocidad. No querían destruir la zona, querían la neutralización molecular del blanco. Que el golpe no pasara de 1 metro cuadrado. Era la muerte por geometría, donde las matemáticas sustituyen a la fuerza bruta, volviendo el espacio una trampa de la que no se escapa. Todo se configuró para que pareciera una falla física imposible o un error de seguridad interna ante los ojos de cualquiera. Escogieron el lugar tras checar todo, descartando las bases militares donde la vigilancia es mucha. El suburbio era el lugar ideal para pasar desapercibidos, porque la calma del barrio escondería el ataque. Esos 12 segundos entre su casa y su coche eran la ventana donde estaba más expuesto. Ese pedazo de asfalto se volvió el centro de un mapa vigilado por sensores que sentían hasta sus pasos. Querían un corte limpio, quitar al hombre sin espantar a los vecinos ni alertar a las patrullas. Esa vigilancia era una red de satélites y drones que volaban tan alto que ni se veían. Esos ojos digitales grabaron su rutina por semanas, armando un modelo en 3D de su vida para predecir cada movimiento. No solo era táctica, era para poder negar todo después. Querían borrar su conocimiento, tratando su cuerpo como el disco duro que había que formatear permanentemente. El plan volvió su rutina un guión de ejecución donde él, sin saberlo, era el protagonista. La base desde donde mandarían la señal estaba en otro horario, en un cuarto oscuro lleno de servidores. Ahí, la operación eran puras líneas de código y rutas que ignoraban las fronteras. Simularon hasta las corrientes de aire de los jardines para que el proyectil no se desviara ni 1 milímetro. Lo querían así de callado porque una muerte ruidosa crea un mártir, pero una desaparición inexplicable crea una paranoia que paraliza a todo el gobierno. El chiste era dejar un hueco en el mando sin darles el pretexto de una agresión ruidosa. Todo se diseñó para ser fantasmal, que apareciera solo en el momento y desapareciera sin dejar rastro químico. Los operadores no querían circo, querían eficiencia. La vigilancia no era solo donde estaba, sino quién era en ese momento. Un ingeniero con secretos de Estado un martes por la mañana. Querían que el mensaje fuera solo para los que entienden el lenguaje de la alta inteligencia. El plan silencioso fue el puente entre la oficina y el asfalto, un puente que se cruza en un parpadeo metálico. Al final,
Fue un ejercicio de paciencia y puntería, dejando que todo se alineara bajo el sol. Esa sensación de que algo iba a pasar solo la tenían los que sabían la frecuencia. Para el blanco era otra mañana de café. Esa neutralización cinética era lo más avanzado de la ingeniería militar. Quitar lo que estorba de forma selectiva. El plan terminó cuando él tocó la manija, empezando la cuenta regresiva para su encuentro con las matemáticas. El silencio de antes fue el resultado de meses de esfuerzo para que todo pareciera destino y no un plan bien armado. El cronómetro invisible arranca a las 4 de la mañana, cuando el dron ajusta su órbita. En la sala de control, a miles de kilómetros, las pantallas iluminan las caras de los operadores que ven la casa en tonos térmicos. Cada movimiento es un dato. La luz que se prende, el calor en la cocina. No hay prisa, solo revisiones técnicas para que el vector esté listo y las coordenadas amarradas. Hay una calma de hielo. El enfoque es total. A las 6:30 sale el sol y cambia el calor del asfalto, así que ajustan los sensores. El blanco se acaba su café. Un acto normal que bajo la cámara se siente pesadísimo. Los analistas ven cómo checa su maletín, confirmando que lleva los papeles y que ya estuvo. Es ahora o nunca. El tiempo se estira. Cada segundo pesa, mientras graban cosas sin importancia como un gato o un vecino. Nada se deja a la suerte. La inevitabilidad ya se siente en los datos que bajan por las pantallas. A las 7 se abre la puerta y sale el blanco con su traje gris. Camina confiado, creyendo que él manda, sin saber que un láser invisible ya lo tiene apuntado al pecho. Sus pasos son rítmicos, lo que le facilita la chamba a la computadora de tiro que ya arranca la secuencia final. El zumbido de los servidores es el único ruido mientras el proyectil baja a toda velocidad. El mundo sigue normal, sin saber que arriba el aire ya es un arma de precisión. A 5 minutos del golpe, confirman que no hay nadie cerca para no regarla con daños colaterales. El blanco se acomoda el maletín, un detalle que pone nerviosos a los técnicos, pero sigue caminando igual. La tensión está a tope, pero todos actúan como profesionales. En la pantalla se ve hasta el vapor de su café, un contraste fuerte entre lo frágil de la vida y la fuerza de la tecnología. El reloj va hacia el cero sin margen de error. En el último minuto, el dron suelta el proyectil que cae controlado por aletas milimétricas. El blanco está a 10 metros de su carro, la frontera final entre ser el arquitecto de misiles y ser un recuerdo. No hay aviso ni señal que los radares locales cachen. El objeto baja a velocidad hipersónica en silencio total. El ingeniero pisa la banqueta. El sonido de sus zapatos llega en tiempo real a los audífonos de los operadores al otro lado del mundo. La suerte está echada. A 30 segundos, entra el pedazo de asfalto elegido para el golpe. El sistema automático ya no deja que nadie meta mano. Él toma el control para que la física cumpla lo que la oficina mandó. El ingeniero no voltea arriba. Está buscando las llaves, algo que ha hecho 1000 veces. Cada detalle es una pieza de la geometría de la muerte. El tiempo se detiene para los que miran, mientras para él la vida sigue hacia el encuentro con lo invisible. Faltan 10 segundos. Toca la manija, la señal para que el proyectil se prepare. La imagen térmica muestra su calor, una mancha naranja contra el azul del suelo frío. Ya no hay vuelta atrás, la matemática es ley. El zumbido metálico, que casi ni se oye, ya está arriba de su cabeza, un susurro de acero que llega antes que el sonido. El operador quita la mano del control, dejando que la máquina termine lo que se programó con tanto secreto. A 5 segundos, su mundo es el reflejo del sol y el olor a café. No tiene miedo porque no ve el peligro. Su seguridad fue su trampa. El proyectil está a unos metros, una flecha de tecnología que le apunta directo. La luz brilla fuerte. Todo se ve tan en paz que lo que viene se siente irreal. El silencio de la calle es lo último que siente. Una paz que se va a romper con un golpe seco que va a acabar con todo lo que él le dio al régimen. En el último segundo, la ruta del proyectil y el brazo del blanco chocan perfecto, como ensayado por siempre. El golpe da en el punto exacto, confirmando meses de espionaje. El termo se le empieza a caer de la mano. La gravedad gana antes de que su cerebro entienda que ya no está. En la pantalla parpadea el verde de misión cumplida sin que se oyera ni un grito. El cronómetro llega a 0 y todo acaba con la misma frialdad con la que empezó, dejando solo el silencio.
La neutralización pasa con una sencillez que no parece cuadrar con lo grande de las consecuencias. Cuando presiona la manija, el proyectil le da de lleno sin chispas ni fuego. No sale volando, ni se despedaza. Simplemente su cuerpo colapsa al instante. Es rápido, en un parpadeo, convirtiendo al hombre más protegido en un cuerpo tieso. No hay música de película ni heroísmo, solo el cierre mecánico de una tarea de ingeniería aplicada al cuerpo humano. Esa frialdad se siente más porque no hubo espectáculo. El carro queda como nuevo, ni un vidrio roto, solo sirvió para que el blanco se deslizara hacia el suelo. El termo suena hueco al caer y el café se junta con la poquita sangre que sale, haciendo una mancha oscura. El golpe fue tan exacto que las navajas ni dejaron pedazos por la calle. El silencio que sigue es total, solo se oye el tráfico a lo lejos, como si nada hubiera pasado en esa calle. A miles de kilómetros, la mancha térmica se apaga en la pantalla. Ya no hay vida. Los operadores ven todo por el satélite, confirmando que se logró sin afectar a nadie más. No hay festejos ni abrazos, es puro profesionalismo frío. Da escalofríos ver que matar ya es como arreglar una máquina, sin ruido y sin fallas. La sencillez del final es la prueba de que el sistema ya no necesita fuego para mandar. Nadie en el barrio reacciona luego, porque no hubo explosión que los asustara. Un pájaro se para en el muro y el aspersor sigue echando agua que brilla con el sol, ignorando que hay un muerto a unos pasos. El mundo físico ni se inmutó, manteniendo esa facha de normalidad que el ingeniero tanto quería. Fue tan eficiente que ni chance le dio de entender qué pasaba. La neutralización borró al hombre y sus secretos de un jalón. Sin humo ni señales de pelea, la escena se ve surrealista, como si el señor se hubiera quedado dormido junto a su coche. Su maletín con los secretos de Estado quedó ahí sobre el cofre, sin un rasguño. Eso resume todo. El blanco era el hombre, no lo que lo rodeaba. Esa arma es el bisturí de la diplomacia, que corta sin que se note. El clímax es ese cuerpo bajo el sol, una imagen que muestra lo frágil que es cualquiera ante una tecnología que no se ve ni se siente. La última foto del dron muestra la calle sola, con el cuerpo como única prueba de que algo cambió en el poder. Esa calma es lo que más cala, demostrando que el poder real no necesita gritar. El éxito fue ese. No hubo drama, solo un zumbido y un golpe. El silencio no es de paz, es de eficiencia burocrática. Al ingeniero lo callaron para siempre con la frialdad de quien apaga una máquina que ya no sirve. La calle se queda en silencio varios minutos mientras el café se seca. Un vecino sale con la basura, mira hacia el coche, pero como el cuerpo está medio escondido, piensa que el señor está checando una llanta y no le toma importancia. Todo sigue igual, los aspersores se apagan solos y los pájaros vuelven a cantar. No hay gritos ni sirenas, solo una mañana soleada que hace como que no vio cómo borraron a alguien con tanta puntería. Casi 10 minutos después, un repartidor pasa, ve que el hombre no se mueve y se saca de onda. Se baja, le habla y nada. El sol brilla en el termo y el café ya se regó. El repartidor no entiende nada porque no hay sangre ni vidrios, no parece un ataque. Voltea al cielo buscando una respuesta, pero el dron ya se fue hace mucho, regresando a las nubes antes de que alguien pudiera siquiera mirar para arriba. Todo vuelve a la normalidad rápido cuando el repartidor llama a emergencias pensando que fue un infarto. Mientras unos vecinos se asoman de lejos, la ciudad sigue su ritmo. El tráfico sube y a nadie le importa. La operación fue tan limpia que la realidad se cosió solita, dejando solo una cicatriz que nadie ve en el programa de misiles. Para cualquiera, fue una tragedia médica un martes cualquiera. Ese silencio después del golpe es la prueba de que querían que todo siguiera igual mientras ellos sembraban el caos por dentro. Las investigaciones no llegaron a nada porque físicamente no tenía sentido para la policía. Buscaron casquillos, explosivos o pedazos de dron, pero no había nada. El cuerpo tenía golpes internos muy fuertes, pero como no había una firma de arma conocida, nadie sabía qué onda. El gobierno, para no verse débil, cerró todo y quitó las cámaras de seguridad. Ese misterio de no saber con qué le pegaron se volvió una guerra psicológica para los otros científicos que se quedaron vivos. Oficialmente, dijeron que le dio un infarto por tanto estrés. Ni una palabra de terrorismo o ataques, porque admitir que lo mataron a plena luz del día era aceptar que sus defensas no sirven para nada.
El silencio del gobierno tapó la verdad, mientras que en las oficinas secretas los generales se estaban jalando los pelos por no saber cómo detectar esas armas cinéticas. Negar todo fue su único escudo para no verse humillados. Semanas después, el programa de misiles empezó a tronar. Sin el ingeniero jefe, todos se volvieron paranoicos, con miedo de que les pasara lo mismo. Otros científicos mejor se fueron y los proyectos se pararon porque los planos se perdieron o se dañaron. El mensaje llegó fuerte y claro. Saber demasiado te puede costar la vida. Lo que antes era orgullo nacional, ahora era una sentencia de muerte para los que le sabían al negocio. El silencio de los otros países también dijo mucho. En el occidente solo dijeron que ya saben los riesgos de andar de rebeldes. No hubo nadie que dijera yo fui, manteniendo la duda para que no hubiera represalias. La verdad quedó guardada en servidores bajo 1000 llaves. El mundo vio un teatro donde la desaparición de una pieza clave se trató como un dato sin importancia. La historia oficial se escribió con mentiras para tapar que la geopolítica cambió con una tecnología que parece de película. En las oficinas de datos, la muerte del ingeniero se anotó como un éxito en cortar la cadena de conocimiento. Ese nombre técnico esconde lo violento del acto. El efecto en las pláticas de armas se sintió luego. Los enemigos ahora negociaban con más ventaja porque sabían que el régimen ya no estaba protegido. Las investigaciones se cerraron sin culpables, dejando la idea de que fuerzas inalcanzables se estaban jugando. Ese silencio fue el punto final para esconder la vergüenza de un Estado que no pudo cuidar a su mejor hombre. Al final, queda la lección de que las victorias grandes no siempre son con batallas ruidosas, sino quitando la capacidad del otro poquito a poco. La verdad de lo que pasó en ese asfalto nunca se va a saber. Quedará como un secreto entre los que mandan y los que sufren las armas. La historia del ingeniero se va olvidando entre otras noticias, mientras su programa de misiles se va a la basura. Las consecuencias fueron reales y pesadas, pero el silencio las envolvió tanto que ya todo parece teoría de conspiración. El sistema ganó, no por ruido, sino por borrar lo que le estorbaba sin dejar marca. Lo que le pasó al ingeniero no es un cuento de buenos y malos, sino una muestra de cómo se mueve el poder hoy en día. Ya no importan las fronteras ni los ejércitos, importa quién puede ser invisible ante el ojo de los algoritmos. Si estás metido en broncas estratégicas, dejas de ser una persona para ser una variable que se borra a control remoto. El poder se mueve en una frecuencia que no captamos, volviendo el mundo un tablero donde las reglas cambian según quien tiene la mejor información. La muerte silenciosa es el éxito máximo de la burocracia para quitar amenazas. Estas historias no son de antes, son de ahorita, donde saber es lo más peligroso. Se repiten en todos lados bajo el silencio de las instituciones que cuidan al sistema y sacrifican a la gente. En este canal seguiremos sacando a la luz estos episodios cuando aparezcan pedacitos de verdad. Hay cosas que se olvidan sin que nadie dé una respuesta, dejando un vacío que nadie se atreve a explicar. Lo que vimos hoy es la prueba de que la seguridad es solo el tiempo que pasa entre un ataque y otro. Esa fragilidad ante la tecnología cinética nos dice que no hay donde esconderse si un Estado decide quitarte del camino de forma quirúrgica. El ingeniero, con todo y su orden, no pudo contra una fuerza que se salta las leyes de la guerra normal. El hueco que deja el evento es saber que todo es frágil y que la privacidad ya no existe. El poder ya no quiere destruir ciudades. Prefiere quitar piezas clave para que el mundo siga girando sin que nadie note que falta alguien. El silencio de ese suburbio es el mismo que guarda los archivos secretos de esta operación. Al final, la reflexión no es de moral, sino de cómo está armada la cosa. La guerra moderna no es para que la entiendas, es para que la sientas y te pones al brinco. La misión fue un éxito no porque el hombre murió, sino porque todo se detuvo sin disparar un solo fusil. Es el triunfo del algoritmo sobre el átomo. Borrar mentes brillantes en situaciones raras es el sello de un control global que está por encima de la ley. Valer tanto técnicamente te hace el blanco perfecto. Este caso se cierra sin drama, solo con lógica fría. El mundo sigue. Las ciudades despiertan y vendrán otros ingenieros a ocupar su lugar. El poder real es actuar y luego convencer a todos de que no pasó nada. Esa caneca tirada y el café secándose son los únicos monumentos a un conflicto que cambió todo en la región. La invisibilidad es su fuerza, haciendo que el miedo sea tan difuso que nadie sepa contra quién pelea.
Queda la inquietud de que hay historias hechas para desaparecer sin dejar rastro. ¿El ingeniero jefe es ahora solo un pie de página en reportes que nadie leerá? Un fantasma en un sistema que ama el silencio. El poder invisible seguirá armando el futuro con ataques que parecen accidentes y muertes que parecen naturales. Ese escalofrío que sentimos es aceptar que, en este juego de sombras, somos simples espectadores de una partida donde no nos dijeron las reglas. La historia se acaba aquí, en el silencio total que sigue después de apagar una vida que se creía imparable.